Se ha descrito como uno de los momentos más volátiles en Indonesia en más de 20 años. Protestas, enfrentamientos furiosos, presunta brutalidad policial, disturbios, ataques incendiarios y saqueos. Indonesia está ardiendo. Los edificios del Parlamento han sido incendiados. Las calles rugen con voces de desafío. Los cañones de agua chocan con el fuego. Piedras llueven sobre los escudos antidisturbios. Yakarta tiembla. Se han perdido vidas, hogares destruidos y mansiones de políticos saqueadas. Al principio, todo parecía suceder demasiado rápido, pero bajo la superficie, la ira se había estado acumulando hasta que finalmente estalló como lava. Y adivina qué, una calavera de caricatura de anime se convirtió en el símbolo de la rebeldía en Indonesia. La bandera ondea en cada esquina. Ya no es solo un símbolo de fantasía de anime, sino un grito pirata de libertad. Libertad de lo peor que se presentaba como lo mejor. ¿Por qué los indonesios estallaron de repente como un incendio forestal? ¿Qué exigen ahora? YouTube suele suprimir temas como protestas y violencia, pero puedes ayudarnos dando like al video. Gracias. En 1976, un teniente de 26 años fue enviado a Timor para encontrar al líder independentista Lobato. 2 años después, la unidad del teniente mató a Lobato y envió su cabeza decapitada al presidente de Indonesia como prueba. El nombre del teniente era Prabowo Subianto y él es el actual presidente de Indonesia. En 1998, durante protestas estudiantiles contra el régimen en Indonesia, Prabowo lideró secuestros, arrestos y torturas a activistas. 22 desaparecieron por las autoridades. Sin embargo, llegó a ser presidente de Indonesia. En 2024, Prabowo Subianto llegó al poder como el 8º presidente de Indonesia. Antes de que Prabowo asumiera el poder, su partido hizo 5 grandes promesas que conquistaron a millones de indonesios. Para algunos era un hombre fuerte que prometía estabilidad. Para otros, una figura controvertida con un pasado oscuro. Sin embargo, no fue solo el hombre, fue la chispa que encendió el fuego. Prometió impulsar el crecimiento económico del 5% al 8% usando los recursos naturales de Indonesia y promoviendo nuevas industrias. Prometió que Indonesia sería autosuficiente en alimentos y dejaría de depender de importaciones costosas. Como ministro de Defensa, Prabowo impulsó el polémico proyecto de fincas alimentarias, desecando pantanos para plantar yuca. Ahora, prometió ampliar a 3 millones de hectáreas para arroz, maíz y soya. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al tamaño de Bélgica. Prometió reducir la dependencia de Indonesia en combustibles importados al mezclar más aceite de palma en el biodiesel. Indonesia, después de todo, es el mayor productor de aceite de palma del mundo. Meta: 50% de mezcla en 2025 desde 35%. En cuarto lugar, prometió casi duplicar los ingresos del gobierno, del 12% al 23% del Producto Interno Bruto, usando nuevas tecnologías sin subir impuestos. Y al final, la mayor y más emotiva promesa, el programa de comidas nutritivas gratuitas, con un presupuesto de $28.000 millones, brinda alimentos a 83 millones de niños y embarazadas. Un plan audaz para combatir una de las luchas más dolorosas de Indonesia, la desnutrición. Es difícil creer que un plan que sonaba tan noble terminó provocando la ira de millones de indonesios, y con razón. Al inicio, el programa de comidas gratuitas parecía potente, ya que la situación real es desgarradora. Hasta marzo de 2025, 238 millones de indonesios vivían oficialmente en la pobreza. Según el Banco Mundial, quienes viven con menos de $6.85 diarios son considerados pobres y la cifra es asombrosa. 1.719 millones de personas, o más del 60% de la población. La pobreza causa una epidemia silenciosa. Casi un tercio de los niños indonesios menores de 5 años sufren retraso por desnutrición. 1 de cada 4 personas es anémica, y la desnutrición infantil y materna representa casi la mitad de todas las muertes infantiles en el país. La desnutrición está matando a los niños en una escala que Indonesia ya no puede ignorar. Cuando Prabowo prometió comidas gratuitas y nutritivas, no fue solo un eslogan, sino una tabla de salvación. Padres, maestros, agricultores y toda la nación creyeron en este poderoso plan. Pero luego llegó la dura realidad de gobernar porque todo necesitaba dinero. Para financiar el programa de comidas gratuitas, el gobierno anunció grandes recortes en sectores clave. En lugar de prosperidad, estos recortes profundizaron una crisis del costo de vida que ya estaba en aumento.
Con el desempleo juvenil en 16%, el más alto en 3 años, la ira de los jóvenes estalló. Las cifras impactaban. El Ministerio de Obras Públicas recortó su presupuesto un 80%, deteniendo el mantenimiento de infraestructura. El Ministerio de Salud perdió casi 20 billones de rupias, uno de los mayores recortes en la historia de Indonesia. Para empeorar, unos 400 niños escolares indonesios se enfermaron tras comer comida escolar gratuita. Esto enfureció más a los ciudadanos y los efectos secundarios se propagaron. En el Ministerio de Asuntos Económicos apagaron las luces en horario de oficina para ahorrar electricidad. La Biblioteca Nacional acortó su horario y el Ministerio de Finanzas eliminó la beca ministerial 2025. El Ministerio de Educación Superior destinó los fondos de investigación solo al programa de comidas escolares, dejando de lado la innovación. Estos recortes causaron una gran indignación entre los estudiantes universitarios, quienes argumentaron que las reducciones harían que la educación fuera más cara y eliminarían las becas. El 17 de febrero, miles de estudiantes protestaron en las calles contra los recortes presupuestarios. El movimiento, llamado Indonesia Oscura, rechaza la promesa presidencial de una Indonesia dorada. El 20 de febrero había llegado al máximo, con cientos de miles de estudiantes marchando en Yakarta y otras ciudades. Esta fue la primera protesta en Indonesia. El presidente Prabowo minimizó su enojo y afirmó que los recortes eran necesarios para el futuro económico del país. Como si un error no fuera suficiente, cometieron otro. En marzo de 2025, el Parlamento de Indonesia aprobó una ley que sacudió a la nación. Otorgó a los militares mayor papel en el gobierno, revirtiendo décadas de reformas que buscaban alejarlos de la política. Ahora los oficiales activos podían servir en 14 instituciones civiles, antes eran 10. Aumentaron las edades de jubilación, permitiendo que los generales mantuvieran el poder más tiempo, algo que muchos indonesios ya habían vivido. La doble función de los militares, controlando tanto la seguridad como la vida civil, había sido la columna vertebral del gobierno autoritario del expresidente Suharto y a menudo se le llamaba un régimen represivo. Y aquí está el giro. El exyerno de Suharto, Prabowo, quien alguna vez fue acusado de secuestrar activistas en los últimos días del régimen, hoy es el presidente de Indonesia. En sus primeros años en el servicio militar, la unidad de Prabowo arrestó y mató a Nicolau Loboto, líder del movimiento independentista de Timor Oriental. Le entregaron su cabeza decapitada al presidente Suharto. Al ser admitido, Prabowo inició su extensa carrera caracterizada por poder, ambición y acusaciones de brutalidad. Como general en la ocupación de Indonesia en Timor Oriental en los 80 y 90, organizó bandas de asesinos encapuchados para aterrorizar a civiles relacionados con la independencia. También se le acusa de participar en uno de los eventos más sangrientos de esa guerra, la masacre de Carares, donde 300 timorenses, en su mayoría civiles, fueron asesinados por las fuerzas especiales Kopassus. En 1996 fue enviado a Papúa Occidental, donde el movimiento Free Papua luchaba contra el ejército indonesio. Las fuerzas de Prabowo realizaron represalias, incendiando aldeas acusadas de apoyar a separatistas. 2 años después, en la crisis financiera asiática, estudiantes protestaron contra Suharto en Yakarta. Prabowo llevó a cabo una campaña para secuestrar, arrestar y torturar activistas. 22 desaparecieron, 13 aún no aparecen. Tras la caída de Suharto, Prabowo fue expulsado del ejército por su participación en los secuestros. Por años, incluso Estados Unidos, que antes lo entrenó, le negó la entrada. Décadas después, ahora gobierna desde el mismo Palacio Presidencial, donde cada jueves las familias aún realizan vigilias con velas. Ellos esperan justicia y el regreso de los desaparecidos. Por el pasado oscuro y polémico de Prabowo, vinculado al autoritarismo en Indonesia, muchos consideraron su ascenso una regresión, no una reforma. Para los veteranos de los movimientos democráticos de la era de Suharto, esto no fue un nuevo comienzo, sino el regreso de viejos fantasmas. Cientos de activistas acamparon afuera del Parlamento en señal de desafío, advirtiendo que Indonesia estaba siendo arrastrada de nuevo a las sombras de la dictadura. Las señales de ira eran claras. Millones de indonesios ya estaban molestos. Un gobierno sensato habría calmado la situación, pero Indonesia hizo lo opuesto. En agosto de 2025, el gobierno local subió los impuestos a la propiedad, generando enojo entre la gente. En toda Indonesia, estalló una ola de protestas, una de las pruebas más visibles y peligrosas para la joven administración del presidente Prabowo Subianto. En Pati, en el centro de Java, la furia se desbordó. El 13 de agosto, miles de agricultores marcharon contra una política impactante. Su impuesto, PBBP, 2 sobre tierra y edificios, subió más del 250%. En 2024 pagaron solo 179.000 rupias. En 2025, la factura de impuestos llegó a 13 millones de rupias.
Aun con la reducción, las familias pagaban de 3 a 4 veces más que antes. Para agricultores afectados por altos precios de combustible y alimentos, esto fue el punto de quiebre. Lo que más enfureció a la gente no fueron solo los impuestos, sino la arrogancia de sus líderes. El regente Sudewo, del partido Garendara de Prabawo, despreció las protestas diciendo: «No traigan solo 5.000 personas, traigan 50.000. No tendré miedo, no cambiaré mi decisión». Esa actitud desafiante encendió la mecha. El 13 de octubre, miles de personas exigieron la renuncia de Sudewo. La policía se enfrentó con la multitud. Gas lacrimógeno llenó el aire. 64 personas resultaron heridas. Sudewo finalmente retrocedió, anunciando que el impuesto volvería a los niveles de 2024 y prometiendo reembolsos. Pero ya era demasiado tarde. Para la gente de Pati, la confianza se había perdido. Querían que se fuera, y no era solo Pati. En la regencia de Bon, en el sur de Sulawesi, los impuestos a la propiedad se dispararon un 300%, provocando levantamientos estudiantiles. En Kiribati, Java Occidental, los aumentos iban del 150 al 1000%, llevando a miles de personas a las calles. En Jambon y Semarang, la indignación creció tanto que el Ministerio del Interior ordenó a los gobiernos locales dejar de exprimir a su gente. Los analistas señalaron lo obvio: esto no era solo avaricia local. Con menos transferencias de Yakarta, regentes y alcaldes solo podían subir impuestos para sobrevivir. El colapso de la financiación central puso la carga en los ciudadanos comunes. El 17 de agosto de 2025, Indonesia celebró 80 años de independencia de los Países Bajos. Cada día de la independencia, la gente celebra ondeando orgullosa la bandera nacional. Este año también hubo banderas, aunque no eran las de Indonesia. En lugar de desfiles de unidad, una bandera extraña e inesperada comenzó a ondear por todo el país. Una bandera pirata, y no cualquier bandera pirata. La calavera con huesos cruzados y sombrero de paja, popularizada por el anime One Piece. En la serie, la bandera es de Monkey D. Luffy, quien sueña con ser el rey de los piratas. Un símbolo de esperanza, de libertad, de rebelión contra la tiranía. En Indonesia, la bandera había tomado un significado completamente nuevo. Izada bajo la Meraputi, la bandera roja y blanca de Indonesia, la calavera del sombrero de paja fue símbolo de protesta. Un grito sarcástico que desafía el alza de precios, el desempleo y un gobierno visto como autoritario e incompetente. Empezó pequeño. Los camioneros protestaron primero contra las nuevas reglas que prohíben vehículos con sobrepeso. Si ahí terminaba, quizás sería olvidado. Pero luego vinieron los recortes presupuestales, después llegaron los despidos masivos, y luego la legislación que expandía el poder militar. De pronto la bandera se difundió rápidamente. Está en todas partes, pintada en casas, pegada en motocicletas, colgada de barcos pesqueros, ondeando en autos, incluso ondeada en manifestaciones justo al lado de la bandera nacional. Para los jóvenes es sátira. Para los pobres, rebelión. Para los demás, el mensaje es claro. Indonesia ya tuvo suficiente, y los números lo confirman. El desempleo juvenil es del 16% de los más altos en el sur de Asia. Solo el 58% de los jóvenes indonesios son optimistas sobre el futuro económico del gobierno, frente al 75% en países vecinos. Los inversionistas extranjeros huyen, las familias luchan y la esperanza desaparece. Pero hasta mediados de agosto, la indignación vivía principalmente en línea. Los hashtags fueron tendencia, videos virales y frustraciones llenaron los muros digitales. En las calles había grupos estudiantiles dispersos, sindicatos de trabajadores y la mayoría de la gente al margen. Y luego vino el insulto que convirtió la indignación en furia. Incluso mientras los pobres hacían fila por sobras del debilitado programa de comidas gratuitas del gobierno. Mientras las familias enterraban a sus hijos, como Raya, los parlamentarios se asignaron discretamente una mensualidad de vivienda de 50 millones de rupias, unos $3.000 extra. Para poner eso en perspectiva, el Producto Interno Bruto per cápita de Indonesia ronda los $4.900 al año. Esa sola asignación equivale a casi 10 veces el salario mínimo mensual de Yakarta. En provincias pobres equivale a 20 salarios promedio. Grupos de vigilancia señalan que algunos diputados ganan casi 230 millones de rupias mensuales, unos $14.000, sumando todos los beneficios. Para muchos indonesios, lo doloroso no fue el número exacto, sino el contraste. El 26 de agosto de 2025, un hombre sacudió Indonesia Raya, una niña de 4 años de Sukabumi, Java Occidental, cuyo rostro pronto inundaría todas las pantallas de teléfonos en el país. Raya falleció de sepsis agravada por desnutrición, retraso en el crecimiento y tuberculosis, condiciones empeoradas por el fallido programa de comidas gratuitas del gobierno.
Su historia se volvió viral y su muerte simbolizó las promesas incumplidas de una nación. No fue la única. En Java Central, ese mismo mes, al menos 365 niños sufrieron destinos similares. Las pruebas de laboratorio mostraron ingredientes en mal estado, mala higiene y un sistema sobrepasado. Mientras los parlamentarios subían sus salarios con subsidios mayores a lo que muchos indonesios ganan en años, niños morían por alimentos contaminados que debían salvarlos. El nombre de Raya transformó la ira silenciosa en indignación total. Ya no era solo decepción, sino traición. El gobierno de Prabowo le había prometido al pueblo que el programa se implementaría sin aumentar los impuestos, sin recortar servicios vitales. Era la audacia, la arrogancia. Mientras los niños morían de tuberculosis, desnutrición e infecciones por lombrices, los llamados representantes del pueblo se llenaban los bolsillos. Al enfrentarlos, varios diputados mostraban abiertamente su desprecio. Las protestas iniciaron en oleadas mortales que se habrían evitado si los políticos indonesios no hubieran hecho declaraciones tontas. Uno dijo, no nos comparen con la gente común. Otro se burló de quienes exigían rendición de cuentas, llamándolos las personas más tontas del mundo. Era como si la élite gobernante hubiera declarado abiertamente lo que muchos indonesios ya temían, que la democracia ya no se trataba del pueblo, sino de los poderosos. En el fondo, el levantamiento en Indonesia no se trata solo de comidas escolares gratuitas, del aumento de los impuestos a la propiedad o incluso de políticos corruptos. Se trata de algo mucho más profundo, la desigualdad. La clase media de Indonesia ha disminuido por altos costos y salarios estancados. Aunque el gobierno presume la mejora del coeficiente de Gini, la realidad es mucho más dura. Indonesia todavía sufre algunos de los niveles de desigualdad más altos del sudeste asiático. Un informe de Oxfam lo dejó claro. Indonesia es el sexto país más desigual en riqueza mundial. Solo 4 de las personas más ricas controlan más riqueza que los 100 millones de indonesios más pobres juntos. Para los pobres, la vida diaria es un ciclo de supervivencia. Bajos salarios, inseguridad laboral, familias empujadas aún más a la pobreza, con precios que no dejan de aumentar. La educación sigue siendo inaccesible para muchos por cuotas y barreras sistémicas. Aún así, la gente protestaba pacíficamente, exigiendo eliminar la ratificación de la Ley de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, bajar impuestos a la propiedad y quitar nuevas asignaciones de vivienda. Marcharon, se manifestaron. La ira era fuerte, pero aún estaba contenida. Sin embargo, otro incidente encendió la chispa y transformó la protesta en un movimiento. Verás, el 27 de agosto hubo protestas en Kalimantan Occidental. Estudiantes de la Universidad Tanjung marcharon al Parlamento Regional para exigir que se elimine la asignación de vivienda a los legisladores. Al principio, la manifestación fue pacífica, pero luego la policía lanzó gases lacrimógenos. Siguió el caos. Arrestaron a 15 manifestantes, pero los liberaron 2 días después tras firmar compromisos de no repetir sus acciones. En este punto, las protestas seguían siendo principalmente sobre estudiantes y sindicatos. El resto de Indonesia estaba molesto con el Parlamento, pero no pensaba protestar. Eso cambió el 28 de octubre. En Yakarta, los manifestantes marcharon hacia el Parlamento Nacional. Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas, pero las tensiones aumentaron cuando algunos estudiantes intentaron irrumpir en el edificio y otros lanzaron objetos a la policía. La policía respondió de la única manera que conocía. No con diálogo, sino con gas lacrimógeno, cañones de agua a alta presión y balas de goma. En vez de dispersarse, la multitud se enfureció más. Los enfrentamientos se expandieron del Parlamento a un distrito comercial, una autopista principal y una línea de tren. Colapsó el transporte público y cerraron las estaciones Palmera y Tanah Abang. Arrestaron a cientos de estudiantes. Quienes escaparon se refugiaron en la Iglesia Cristiana Protestante de Angola. Después ocurrió el momento decisivo. Cuando un vehículo policial atropelló a una conductora de un servicio de transporte por aplicación en Yakarta, Afan Kurniawan tenía solo 21 años cuando, horas después, se informó que había fallecido. Manifestantes atacaron la estación de policía. Entre el caos estaba Afan Kurniawan, conductor de Ohul de 21 años. No era manifestante, solo fue a hacer una entrega. Pero para entonces, la policía ya había llamado al cuerpo de brigada móvil Brimov, la unidad táctica paramilitar de la Policía Nacional. AFAN estuvo en el lugar y momento equivocados. Durante la protesta, un vehículo blindado 4x4 de Brimov aceleró entre la multitud y atropelló a Afan. El vehículo se detuvo brevemente mientras la multitud jadeaba. Afan intentó levantarse, pero luego, mientras miles de teléfonos lo grababan, el conductor de Brimov pisó el acelerador. El vehículo blindado lo atropelló por segunda vez antes de acelerar y alejarse. Afan nunca tuvo oportunidad.
En cuestión de minutos, el video se difundió en línea. En cuestión de horas, se estaba propagando por todo el país. Al día siguiente, Indonesia ya no sería igual. La muerte de Afan desató una ola de disturbios en todo el país. En ciudad tras ciudad, las protestas se volvieron violentas. Al menos 10 personas murieron en los días posteriores. Comisarías y edificios del Parlamento regional fueron incendiados. Las casas de los políticos, especialmente de aquellos que se habían burlado del sufrimiento de la gente, fueron saqueadas y robadas. Indonesia ya no solo protestaba, también se rebelaba. El 29 de agosto sepultaron a Afan Kurniawan. Su ataúd fue escoltado por las calles de Sukabumi por cientos de compañeros conductores de Ojol, sus chaquetas verdes formando un río de dolor y furia. El gobierno, al notar que el funeral podía ser un punto crítico, envió al jefe de policía de Yakarta. Pero no necesitas ser un genio para saber cómo terminaría eso. La presencia de un miembro de la misma fuerza que mató a Afan casi causa un motín en el cementerio. Siguió un control de daños extremo. El presidente Prabowo apareció en televisión lamentando la muerte de Afan. El gobierno regaló una casa a la familia de Afan, pero ya no controlaban la narrativa. Al día siguiente, estallaron protestas masivas en todo el país, de oeste a este. Se incendiaron edificios. En un caso, 3 personas quedaron atrapadas dentro y murieron por las llamas. La reacción fue inmediata. Estudiantes universitarios irrumpieron en la jefatura de policía en Yakarta, exigiendo la renuncia del jefe. El 31 de octubre, la furia se volvió personal. Multitudes entraron a la casa del ministro de Finanzas y se llevaron electrónicos, joyas y hasta un aro de baloncesto. Ese día, atacaron al legislador, quien había llamado a los manifestantes las personas más tontas del mundo. Saquearon su casa y destrozaron su auto deportivo. Todo fue transmitido en vivo por TikTok para que millones lo vieran. No solo los políticos, tampoco se salvaron las celebridades. El actor Surya Atama y su mansión fue allanada. Sus posesiones más preciadas desaparecieron. ¿Le robaron sus 12 gatos? El gobierno respondió con represión, no con reconciliación. Por la creciente crisis, el presidente Prabowo canceló su viaje a China y volvió a Yakarta. Anunció que los legisladores dejarían sus asignaciones de vivienda y otros privilegios, pero sus palabras no consolaron mucho. Prabowo mandó a las Fuerzas Armadas y Policía a actuar con firmeza. El jefe de la policía autorizó balas de goma y armas no letales contra anarquistas que intentaran entrar en bases y dormitorios policiales. Para el 1 de septiembre, 6 personas murieron en los disturbios y 20 seguían desaparecidas. Luego, algo cambió. Por temor a una fuerte represión policial y militar, la Junta Ejecutiva de Estudiantes de toda Indonesia, canceló otra manifestación masiva. Por primera vez en semanas, las protestas cayeron en un silencio incómodo. El gobierno pensó que las protestas habían terminado y que todo estaba bien. El presidente de Indonesia reprogramó su visita y viajó a China para el desfile de la victoria el 3 de septiembre de 2025. Pero el silencio en las calles no era el fin de la inquietud ni una rendición, era un reagrupamiento. Ese día, una coalición de estudiantes, sindicatos y activistas digitales publicó en línea un manifiesto, un grito de lucha. Lo llamaron las 17 más 8 demandas, nombradas en honor al 17 de agosto, Día de la Independencia. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. ¿Está pagando a los creadores 64 millones de dólares por día? ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1000 vistas como este. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deban empezar un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre empezar un canal de YouTube o un canal de YouTube sin mostrar tu rostro como este, bueno, ahora es el momento perfecto. YouTube les está pagando millones a los creadores todos los días y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre cómo empezar y cómo hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo campo de entrenamiento, por el bajísimo precio de completamente gratis. Así que, si eres alguien interesado en comenzar tu propio canal de YouTube, puedes inscribirte en este campo de entrenamiento haciendo clic en el enlace en la descripción o en la pantalla donde dice «Regístrate ahora». Porque desafortunadamente, a diferencia de los videos de YouTube, el campo de entrenamiento es como una llamada de Zoom, así que está limitado a solo 100 personas. Bien, volvamos al video. Lo que comenzó como dolor se convirtió en furia, y la furia se transformó en una lista de 25 demandas, un plan para el cambio. Las demandas para el presidente eran claras: retirar al ejército de la vida civil, dejar de criminalizar a los manifestantes e investigar de forma independiente las muertes de Afan Kurniawan, Umar Amr ud-Din y otros asesinados en la represión.
La Cámara de Representantes debía congelar sus aumentos salariales y cancelar nuevos beneficios y pensiones para el DPR, abrir sus presupuestos al público y permitir que la Comisión Anticorrupción investigue a los legisladores que hayan abusado de su cargo. Los partidos deben disciplinar a los arrogantes, comprometerse con el pueblo y dialogar con estudiantes y sociedad civil. La policía debe liberar a los detenidos. Los manifestantes deben cesar la violencia y juzgar a los responsables. Para el ejército, regresar a los cuarteles, dejar de actuar como policía, comprometerse a mantenerse fuera de la vida civil. Para los ministerios económicos, asegurar salarios dignos para maestros, personal de salud, conductores y obreros. Evitar despidos masivos y dialogar con sindicatos sobre subcontratación y salarios. No eran susurros, eran las demandas gritadas desde las calles de Yakarta, Surabaya, Makassar y Medan. La gente exige acción inmediata, pero el movimiento 17+8 continuó. Emitieron 8 reformas profundas para un año, además de las demandas urgentes. 1. Limpiar el Parlamento. 2. Reformar los partidos políticos. 3. Redactar un sistema fiscal más justo. 4. Aprobar una ley anticorrupción efectiva con decomiso de bienes y transformar la policía en una fuerza profesional y humana. 6. Retirar al ejército definitivamente a los cuarteles. 7. Fortalecer organismos de supervisión y derechos humanos y arreglar de una vez políticas económicas y laborales. A inicios de septiembre, el movimiento ya no era solo sobre AFAN, ni la avaricia parlamentaria. Las calles de Yakarta ahora resonaban con cánticos de estudiantes, activistas y los sindicatos laborales más poderosos del país. La coalición de sindicatos laborales y el Partido Laborista encabezaron una protesta en la capital con demandas simples pero contundentes. Y en primer lugar, el fin de la subcontratación. Durante años, millones de indonesios han estado en un sistema donde empresas los empleaban por agencias externas y contratos cortos, sin protecciones, estabilidad ni dignidad. Exigieron que esto se detuviera. Exigieron un salario mínimo más alto, suspender despidos masivos y reformas a impuestos laborales que perjudicaban a trabajadores en situación vulnerable. Y Yakarta no estaba sola. Protestas similares surgieron en otras ciudades del país, dejando claro que no era solo un movimiento de la capital. El presidente Prabowo dio un mensaje equilibrado al aire. Por un lado, anunció que el Parlamento había acordado reducir las asignaciones para vivienda y recortar los costosos viajes al extranjero, pero no mencionó la rectificación de la ley de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia. Prometió investigar el asesinato de Afan y llevar a los responsables ante la justicia, pero advirtió claramente que respetaría la Asamblea Pacífica, pero consideraba saqueos y disturbios como terrorismo y traición. Su orden a la policía y al ejército fue firme. Tomen medidas enérgicas contra la destrucción de instalaciones públicas y el saqueo de hogares y centros económicos. Así lo hicieron. Más de 3.000 detenidos, cientos de heridos y al menos 20 desaparecidos en todo el país. Gases lacrimógenos y balas de goma dominan ciudades como Bandung, donde protestas cerca de 2 universidades se tornaron caóticas. La alarma internacional está creciendo. Las Naciones Unidas pidieron una investigación independiente sobre el presunto uso de fuerza desproporcionada. Human Rights Watch acusó a las autoridades indonesias de actuar de manera irresponsable al calificar las protestas como traición, recordando la sangrienta historia de Indonesia por el uso excesivo de fuerza contra su pueblo. Varias embajadas extranjeras, como las de Estados Unidos, Australia, Francia y Canadá, han emitido advertencias de viaje. A los ciudadanos se les ha dicho, manténganse alejados de las calles, manténganse alejados de las multitudes. Las diásporas indonesias en Australia, Japón, Alemania y otros países protestan abiertamente con 25 pancartas en apoyo a su gente. El presidente de Indonesia reemplazó a 5 ministros tras protestas mortales en una rápida reorganización del gabinete. 5 ministros, entre ellos el de Finanzas y exdirector del Fondo Monetario Internacional, perdieron sus trabajos. El Fondo Monetario Internacional, el director gerente del Banco Mundial y Budi Gunawan, ministro coordinador de Política y Seguridad. Prabowo nombró al presidente de la Corporación de Seguro de Depósitos para sustituir a uno de los ministros de Finanzas con más tiempo en Indonesia. Prabowo destituyó a los ministros de Cooperativas, Juventud, Deportes y Protección de Trabajadores Migrantes. El destino del país es incierto, porque la gente aún no confía en el gobierno ni en sus promesas. Las protestas que antes parecían una locura finalmente empezaron a calmarse. Dije locura, ya que hasta embajadas como la de Estados Unidos han emitido advertencias. TikTok, con 100 millones de usuarios en Indonesia, suspendió las transmisiones en vivo para evitar ser una chispa en este incendio digital. Era la furia de una nación de 280 millones en 17.000 islas, ni siquiera Bali se salvó.
La isla turística y de templos se volvió un campo de batalla cuando estudiantes y motociclistas irrumpieron en la sede policial. Ahora muchos se preguntan si fuerzas externas alimentaron las protestas, canalizando la ira pública contra el gobierno. En años recientes, Indonesia ha buscado buenas relaciones con Estados Unidos y China. Sin embargo, es cierto que la inclinación de Indonesia hacia la inversión china y las visitas de Estado muestra que el gobierno actual es más pro-China, lo cual se considera una desventaja estratégica para Estados Unidos y otros países. El presidente Prabowo eligió China para su primera visita bilateral al extranjero. China e Indonesia firmaron acuerdos por hasta $10.000 millones centrados en energía verde y tecnología. Hasta 2022, el presidente Prabowo tenía prohibida la entrada a Estados Unidos por acusaciones de violaciones a derechos humanos. Esto se relaciona con su tiempo en KOPASIS, lo que causó su baja forzosa del ejército en 1998. La prohibición se levantó cuando el presidente Joko Widodo nombró a Subianto ministro de Defensa y luego fue invitado a Washington en 2020. En la primera administración de Trump, Washington fue el segundo destino oficial de Subianto, tras China en noviembre de 2024. Esto demuestra que Indonesia es clave en la región para China y Estados Unidos, no solo para sí misma. Indonesia está entre los océanos Indo-Pacífico y controla rutas clave del comercio global. El estrecho de Malaca, el estrecho de Sunda, por donde pasa la mayor parte del transporte de Asia Oriental. Para controlar el mar de China Meridional, estos pasos son muy importantes. Indonesia mantiene buenas relaciones con la mayoría de las potencias, lo que reduce la interferencia externa. Y todo lo que está pasando en Indonesia, de alguna manera, es culpa y fracaso de las políticas gubernamentales. Como vimos, los números lo demuestran. ¿Y después? ¿El presidente salvará su régimen? ¿Habrá otro golpe de Estado como en Nepal, Sri Lanka y Bangladesh? Solo el tiempo lo dirá.